Nuevamente, es un gozo estar con ustedes el día de hoy. It's a joy to be with you today. Estamos saliendo del frío, We're getting out of the cold. una semana demasiado fría. It was a cold that was freezing. Yo recuerdo que hace como 25 años que nos cayó nieve, I remember we had a snow like o that quizás maybe menos, no me 25 acuerdo. years ago that was like that. Pero esta vez nos cayó nieve de nuevo. But this year we got snow Y again. fue bien hermoso ver a los niños saltar y brincar, disfrutar de la nieve. And it was beautiful to watch the kids get up and dance and see the snow. Eso fue una fiesta para ellos. You know, it was like a celebration for them. Así que gracias a Dios por ese regalo, So thank God for that gift. porque aunque se nos mueren las plantitas, Even though plants may die in the freeze, los niños disfrutan y nosotros también. the kids enjoy it and we did as well. El día de hoy Dios habló conmigo acerca de una palabra Today, God spoke with me about a word. y es interesante porque dice la Biblia que en los postreros días derramará su espíritu sobre toda carne. The Bible says that the Lord would, in the last days, that he would pour out his spirit on all flesh. Que los jóvenes verán visiones, That the young men would see visions. que los ancianos soñarán sueños That the old men would dream dreams. y sobre mis siervos And over my servants, impartiré el espíritu. I would pour out my spirit. Y es una palabra tremenda. It's a beautiful word in the scripture. Los siervos son los que son ungidos para hacer el ministerio. Servants are those who are anointed to ministry. Pero cuando hablando a los sueños, But in speaking about these dreams, yo recuerdo que yo estaba recién convertido, I remember that I was recently converted, 1974, parece que fue ayer, 1974. cuando, Yesterday. cuando Dios por un medio de un sueño, When God, through a dream, estaba en la casa, en la finca de mi abuela, was at the house there of my grandmother. y mi papá tenía la otra parte de la finca del otro lado, que está así como en una montaña, un cerro así. And my dad had the other area in the mountains. Y yo estaba mirando en la finca de mi abuela, And I was there, you know, on my grandmother's ranch. aparecieron dos letreros muy grandes en el firmamento, That we saw these two big sign things in there in the firmament. y uno decía Abba. And one of those signs said Abba. Y yo entiendo la palabra Abba, que And I've studied the word en Abba. hebreo es papacito, You know, that in the Hebrew can mean y es like cuando dad, ya tú entras en una relación con tu Padre Celestial, but it describes a more intimate y ya relationship with your Heavenly Father. hay una intimidad con Él. It's an intimate relationship with your Heavenly Father. Y las letras estaban como color neón, un color extraordinario, yo no lo había visto tan bonito, era vivo el color, The letters were of a very unique color, very like a neonish tenían color. vida las letras. They were like living in the way they looked. I can't Y, describe. y en el otro lado miré otro letrero mucho más grande And on the other, I saw another sign that was even bigger. y decía, Cristo viene pronto. And it said, Christ is coming soon. No me impactó, You know, it really impacted. porque yo estaba nuevo, I was a new Christian. yo ni sabía que Cristo iba a venir otra vez. I didn't even know Christ was coming back. Pues que yo era joven en la vida You know, I cristiana. was young. I had just converted. En la iglesia que yo pertenecía nunca hablaban de que Cristo viene. You know, in the church I was in, they didn't talk Yo about estaba Christ. asustado porque me iba a ir para el purgatorio, I thought that I was going to go to purgatory porque eso es lo que me habían enseñado. because that's what they had taught me, that I'd go to purgatory. Pero fue interesante el sueño, But it was an interesting dream porque después de que miré esas letras, because after I saw those letters, me miré con una Biblia debajo del brazo I saw myself with, you know, like a Bible under my arm. y corría por todo lado And I would go everywhere with that, predicando la palabra, preaching the word porque Cristo venía. because Christ was going to return. Y yo predicaba la And palabra I would preach the word. y eran carros que bajaban del reino de Dios. And I saw cars coming down from the kingdom of Y God. la gente que iba ganando se iba subiendo a esos carros And people would get onto those cars. y eran levantados. And then they would get up. Y esta mañana yo estaba pensando And so this morning I was thinking, que por qué no nos sacó así, nos lleva transportados, then why doesn't God, you know, like transport us like that? pero de la manera en que lo vi fue como fue transportado algunos personajes en el Antiguo Testamento como Elías But the way that I saw it was like the way like Elijah was transported en un carro in a chariot of fire. y también Enoch And Enoch, y me parece que Moisés, aunque estaban peleando el cuerpo de Moisés, even though, and maybe Moses, even pero though it said that iban, we're fighting for iban Moses, siendo transportados al reino de Dios. they were transported to the kingdom of God. Y yo entendí que Dios me estaba preparando And I understood that God was preparing me para este tiempo, for this time. porque este es el tiempo más
apremiante que tenemos. You know, because it's the most pressing time. Una urgencia. There's an urgency Que la gente sepa que la venida del Señor ya está muy cerca. that the coming of Christ is close, and we must understand that. Han dicho un montón de cosas People have said a lot of things. y están hablando muchos de sueños, visiones y que han tenido muchas manifestaciones de la venida del Señor. A mucha gente se le ha revelado. People have had a lot of dreams, visions, you know, about the coming of Christ, Y hay gran preocupación en algunos. and there's a great worry in many of them. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿estoy listo? Because the question you ask yourself is, am I ¿Estoy ready? preparado? Am I prepared? ¿Será que si el Señor viene yo me voy a ir con Él? If Christ comes, will I go with him? Y la palabra que voy a leer esta hora So the word I'm going to share with you is se this. encuentra en Mateo 24, It's 44. in Matthew 24:44. Y dice, por esto también ustedes deben de estar preparados. For this you also shall be prepared, Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. because the Son of Man will come when you least expect it. Esta profecía lo habló el Señor Jesucristo. This prophecy was said by Jesus Christ. Y Él dijo, porque el Hijo del Hombre. And he said, because the Son of Man. Cuando él se refería a Él mismo, no decía Jesús, no decía Cristo. So when he referred to himself, he didn't call himself, Jesus or, Christ. Él se refería como el Hijo del Hombre. He often said, the Son of Man. Por eso también ustedes deben de estar preparados, So you shall also be prepared, porque el Hijo del Hombre vendrá because the Son of Man will cuando come menos lo esperan. when you least expect it. La Biblia dice que será como los días de Noé. The Bible says that the world will be like the days of Noah. La gente comía, bebía, se casaban, People would eat, drink, and marry. se mantenían en fiestas, They would just be partying all muy the time. distraídos. Very distracted. Hoy día tenemos un problema grande, Today we have a big que problem. es la tecnología que tenemos. It's the technology that you have in front of you. Los jóvenes mantienen pegados al internet, al teléfono. Youth and young adults, they're just La glued to gente their está phones. distraída en fiestas, en compromisos. People are just distracted with parties and commitments. No hay gente comprometida en las iglesias. There are people that don't have any commitment in the church. Y estamos viviendo como los días de Noé. And we're living like the days of Noah. Hay una cantidad de dudas, de incredulidad There's a lot of incredulousness and unbelief en la actualidad donde vivimos. in the day. Aunque tenemos muchos predicadores, Even though we have many preachers, aunque llegan muchos mensajes a través de las redes sociales, many messages are available on social media, pero todavía la gente no está pensando en esto. but people aren't thinking about this. Y me llama la atención las palabras que el Señor dice. And it tells me, that the words that the Lord tells me. Por eso también es que ustedes deben de estar preparados. For then you also shall be prepared, Porque el Hijo del Hombre vendrá because the Son of Man will come a la hora en que menos lo pensáis. when you least expect it. Esta semana por ahí como el miércoles o el martes en la madrugada, This week, I don't know if it was Wednesday or Thursday in the morning early, estoy teniendo un sueño I'm having a dream. y estaba ministrando a mucha gente. And I was ministering to a lot of people. Y había muchos problemas And there were a lot of problems en la gente. in the people. Y había mucha gente que venía conmigo y me decía, yo tengo un problema financiero. And people would come and they would tell me, I have a La financial economía problem. no está bien conmigo. My economy it isn't Y yo going le well. preguntaba, ¿y usted diezma? ¿Usted ofrenda a la And iglesia? I asked them, do you tithe? Do you give offering? Y me decían, no. And they would tell me, no, I do not. Entonces le dije, si tú quieres mejorar en tus finanzas, And then I told them, if you want to get tienes better in que finances, entrar en obediencia you need to enter a into lo que la palabra de Dios dice. obedience into what the Word of God says. Pero de repente me volteo y comienzo a hablar en lenguas But then I turn and I begin to speak in tongues. y comienzo a hablar en lenguas en público And I begin to do it in public. y recibo una palabra And I profética. receive a prophetic word. Y el Señor dice de nuevo, And the Lord tells me, he aquí vengo pronto, behold, I come prepárate, again. Prepare ya yourself. vengo, I ya come. vengo. I come. Y ese mensaje pegó cuando estaba ahí compartiéndolo con las personas. And that message really impacted, when it was sharing it with people. Yo no sé qué tendrá que hacer Dios para removerte la conciencia, I don't know what God has to do to change para your mindset, ponerte preocupado, to make you worried a little bit. pero estamos viviendo los tiempos finales. We're living in those end times. Y tenemos que aprender y estar seguros de lo que nos dice la Biblia. And we have to know what the Bible tells us. Aquí nos dice que Here it says el fin se acerca. that the end is close, is near. 1 Pedro 4:7. 1 Peter 4:7. El apóstol Pedro escribió, The Apostle Peter wrote, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca,
The end of all things is near. Sed pues sobrio Then be sober y velad en oración. and remain in prayer. ¿Qué recomienda Pedro? So what does Peter say? Que cuando quiere decir sed sobrio, When he's talking about, to be sober, ¿qué es la palabra sobrio? what does sober mean? ¿Ah? Estar tranquilo, Calm, okay? Alert. alerta, estar con las pilas puestas, decimos los colombianos, In Colombia, we say, with your batteries on, y velad en oración. and to remain in prayer. Ayer estaba una hermana en la casa Yesterday was a sister at the y house, puse un himno. and I put a hymn. Y yo le dije, este es el himno más mentiroso que la gente canta. And I think this is the hymn that's the most lying one that people lie about in a sense. De mañana yo te buscaré. Because it says, in the morning I will seek thee. Muy temprano en la mañana. Very early in the morning. ¿Cómo decía el canto? And people sing the song, but no one ¿Cómo does it. dice el canto? How's it say? De madrugada. acuerdas? Yo me acercaré a ti. ¿Ah? De madrugada. De madrugada yo me acercaré a ti. From the early morning I will. ¿Cuántos de close to you. ustedes se levantaron esta madrugada para hablar con el Señor? How many of you woke Levanten la up mano. early to pray with God? Si eres mentiroso, no la levantes. Ninguno. No one, right? Y si vienen a la iglesia hoy, cantan ese canto con But tanta when emoción. they come to church, they sing this song. Y mienten dentro de la misma iglesia. And they're lying in the church. Porque no es verdad. Because they're not living that Y lo que reality. dice la Biblia es ser sobrios y velad en oración. To be sober, to remain steadfastly in prayer. Como dicen algunos, es que yo me desvelo en el día. Oh, it's, some of us like, oh, that happens to be during the day. Porque en la noche no. Because at night, no, I can't. Es que desvelarse es no dormir. To not sleep. Velar es estar alerta. You have to be alert, Es estar atento. attentive Estar viviendo tiempos muy difíciles que estamos viviendo. through these difficult times that we're living. Porque yo estoy preparándome. Because I'm preparing myself Porque el Señor viene. that the Lord Y returns. viene a la hora en que menos lo pensáis. And it'll come in the moment that you least expect it. Muchos van a estar ocupados. Many will be worried. Muchos no han arreglado cuentas. Many haven't fixed things. Muchos no han pagado sus deudas. Many haven't paid their debts. Muchos tienen problemas y broncas con otras personas que no han resuelto. Many have problems with other people. Y no han resuelto estas And cosas. they haven't resolved these things. Y si tú has causado piedra de tropiezo a otros, And if you caused your brother to stumble, esto le va a causar problemas. that's going to cause you problems later. Porque el enemigo va a ver cómo te puede detener para que no salgas. Because the enemy will figure out how to try to hold Y you sabía down. que si tú no te vas en cuando el Señor viene por su iglesia, And if you don't go when the Lord is returning for his church, tú tendrás que pagar con tu vida después. then you end up paying for that with your own life. La Biblia dice The Bible says que estos son los que han muerto por causa del testimonio de la palabra, that these are those who have died for the witness of the word, los que no adoraron a la bestia ni se pusieron sus marcas those who did not worship the beast or bore the mark of the y beast, que dieron sus vidas por causa del testimonio. and gave their life because of their testimony. Tanto que se les predicó que se prepararan antes para que no pasaran por ahí. So much that was preached to avoid going through that whole thing. ¿Se imagina que tú te levantes en la mañana y tu cónyuge no esté ahí? Can you imagine if you woke up in the morning and your significant other is no longer ¿Se there? imagina que vaya a buscar a tus hijos para leer la noticia y no los encuentre? You go look for your kids and then you look at the news, no one can find them. Y le llame al pastor y no está. You call the pastor and he's gone. Y le llama al diácono más viejo de la iglesia. You call the oldest deacon in the church. Ese sí estaba. He is there. Ese le digo, sí, hermana, resulta es que yo siempre viví a mediocre. They'll say, well, sister, it's just because I lived a mediocre life. Y pues yo tampoco le ponía mucha atención a eso de la venida de Cristo. So I didn't put a lot of attention to the coming of Christ and his Y return. pues yo creo que me quedé. I think I got left behind. Pues ya no es él solamente. And it's not just him now. Otras personas se van a quedar. Other people will also stay. Pero el Señor quiere que usted esté preparado. But the Lord wants you to be prepared, Que no le tome por sorpresa. that it doesn't surprise you. Si tú supieras que el ladrón va a venir a robar, So if you knew that a thief was coming in the night, tú te to steal, preparas. you get ready, right? Esta mañana estaba leyendo un cómico que había puesto a alguien I was listening to a comedian, that's the one I put y there, que llegó el ladrón a la casa and that the thief had come to the church, to y the con la house, pistola y asustando a la gente que estaba ahí. and with the gun there, he was there to scare the people. Y dame lo que tiene más valioso aquí. Give me the most valuable thing that you have. Y la mujer le trae el bill de la luz y el bill del agua, And the lady brings the water bill or the electric bill. porque era todo lo más valioso que tenían. The most valuable thing they had were those bills.
Porque como por el frío llegan caros la luz en Estados Unidos. Because, you know, when we go through a freeze like that, the electric bill is very high. Aquellos que no usamos gas, Those that don't use natural gas usamos la electricidad para calentar en tiempo de frío. use electricity to cool, to warm a Y la place up. compañía no le da vergüenza mandarnos un bill de $500. de And corrosión. electric company will send you that $500 bill. Esto fue lo que llegó aquí a la iglesia, That's what it was here even at the church. casi $600 del bill pasado. 600. Entonces uno se queda sorprendido So you become astounded que si uno supiera que el Señor viene ahorita, that if the Lord came, ¿qué harías tú what would you do? si oyera que esta semana viene el Señor? If you knew that the Lord was coming this week, ¿Qué cosas harías, que no estás haciendo ahorita? what would you do that you aren't doing now? ¿Te dan ideas? Do you have any idea? ¿Qué cambiaría en ti? What would change in you? Que ya supiera que ya viene. That He's coming, and you knew it was coming, Ya sabes que viene. and you know He's coming. ¿Qué cambiaría en tu agenda? What would change on your agenda? What would you do differently? Piensa Think por about un momento. it. Think about it. Y es lo que el Señor nos está alertando. And that's what the Lord is alerting us Que to. no te tome la venida del Señor de sorpresa. That the Lord's return does not take you La by Biblia surprise. declara que la venida del Señor será tan pronto, cerca. The Bible declares that the coming of Christ will be soon, close. Es importante que los cristianos den cuenta y tengamos presente que la Biblia declara que en muchos pasajes que la venida del Señor va a ser pronto. And it's important for Christians to read and understand that the Bible declares in many passages of the Bible that the coming of the Lord is Es soon. decir, que el regreso de Cristo está cerca. And it means that the coming of Christ is close. Yo no sé cuántos versículos de la Biblia hablan acerca de la venida de Cristo, You know, I don't know how many verses talk about the pero return son of Christ. muchos. But there's many. Y casi muy pocos se oyen sermones acerca de la venida de Cristo. But you hear very few sermons in regards to that. Ahora, si vamos a lo que dice el apóstol Santiago, And if we go to read James, the apostle, en el capítulo 5, versículo 8 al 9, chapter 5, 8 through 9, tened también vosotros paciencia. have you then also patience? ¿Cuántos tienen paciencia? How many of you have patience? Y afirmad vuestros corazones. And to affirm your hearts. ¿Qué quiere afirmar? Who wants to affirm? What does that mean? ¿Qué es afirmar? What does it mean to affirm? Affirm your heart. Estás firme. Are you firm? De ahí no, con convicción. Conviction, De ahí nadie te mueve. where no one can move you. Afirmad vuestros corazones To affirm that in your heart, porque la venida del Señor se acerca. because the return of the Lord is close. Hermano, no os quejéis unos contra otros, Brethren, do not complain one to another, porque para que no seáis condenados, so that you cannot then be y condemned. aquí que el juez está delante y a de la puerta. Because behold, the judge is here at the door. No estés en pleito con tus hermanos. Do not be in No contempt estés with your brothers. murmurando de tus hermanos. Don't be murmuring against your brothers. Si mira algo en él que no te gusta, If you see something that you don't like in their life, es las mismas cosas que tú tienes. those are the same things that are inside of you. Porque lo que tú más detestas Because the things that you hate the most es lo que le molesta que otras personas lo manifiesten. is what bothers when it's manifest in others. Porque tú no quieres competencia. Because you don't want competition with what you're dealing with. ¿Sí me explico? Does that make sense? Si hay algo malo So if there's something que tú bad detestas de otra persona, that you hate that you see in another person, es que tú lo traes aquí adentro. and that's because you have that Porque si tu inside of corazón you. está lleno de gozo, lleno de amor, lleno de paz, Because if your heart is full of love, joy, and peace, no le afecta absolutamente nada. then these things don't affect Y you. la recomendación de Santiago And the recommendation of James, es que, hermanos, no os quejéis unos con los otros. that brethren, do not complain to another. Imagina cuántas veces tú te quejas How many times do you complain? de cosas que te quejas de un hermano, te quejas de otro. You complain about a brother here. A veces nos ponemos celosos, Sometimes you get jealous. a veces nos ponemos un poco incómodos You get a little uncomfortable. porque llegaron unos hermanos nuevos a la iglesia New brethren have come to the y church se convirtieron and they got converted. y luego se comienza el Señor a usarlos And God begins to touch y them. se ponen muy activos en la They iglesia get active in service. y como los otros ya llevan años, But the other ones have already been there for a long time. ellos no les gusta eso. They don't like that. Los quieren hacer conforme a la imagen de ustedes. They want to make them in accordance to their own image. No, así era yo cuando comencé. You know, that's how it was when we started. Pero al rato se te pasa, hermano. But it passes in time. Al rato ya no vas a estar ahí. You won't be there forever. La meta es que usted llegue a ser como nosotros, hermano. You hear the mind, oh, you got to be like us, brother, right? Que te calmes, Calm down a little que bit. no te aceleres, Don't do too much.
Suavecito, hermano, Take suavecito. it easy. Así no lastimas a nadie. That way you don't hurt anyone Así else. no hay rivalidad. That way there's no rivalry. Así nadie se va a poner celoso de ti. No one will be jealous of you. Wow. ¿Qué dice la palabra? What does the Bible say? No os quejéis Do not complain unos contra otros against one another, para que no seáis condenados. so that you will not be condemned. He aquí que el juez está delante de la puerta. Because behold, the judge is here at the door. Dice que viene a juzgar, no tú no tienes ese derecho. You don't have that right to judge. He does. Ahora, en 1 Corintios 7, 29 al 31, In 1 Corinthians 7, 29 el to 31, apóstol Pablo dice, the Apostle Paul says this, pero esto digo, "But I say this to you, hermanos, brothers, que el tiempo es corto. the time is short. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Rest then that those that have a husband have a wife, or ones like that don't." Yo creo que este versículo no les va a gustar a las hermanas, I think the sisters aren't going to like this one, porque ellas reclaman más que lo que piden. Digo, perdón. No dije eso, ¿verdad? Me retracto. They retract. That's ¿Ok? okay. I didn't translate. Pero ¿qué dice? Que el tiempo es corto. The time is short. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Rest then those that Yo have a no wife encuentro- like they don't. Yo no encuentro una explicación para este versículo. I don't have the theological discourse for this verse here. Yo no sé qué quiere decir que como si no la I don't tuviesen. know what that means of not to have one, like you have Quiere one. like you decir don't. que la ignore, que no le ponga cuidado. Does that mean not to ignore, to not take care of her? ¿Qué está diciendo? Por favor, alguien, si puedes ser más profundo y preguntarle a Pablo, ¿por qué quería decir con esto? Maybe you can ask Paul what he was saying. Porque nuestras esposas demandan de nosotros mucha atención. Because your wife will require a lot of attention. ¿Sí o no? ¿O ustedes son diferentes, las hermanas que tenemos aquí en la iglesia? But are the sisters here at the church different? Bueno. ¿Y los que lloran? And those that cry, Como si no llorasen. as if they didn't cry. ¿Y los que se alegran? And those that rejoice, Como si no se alegrasen. as if they did not. ¿Y los que compran? And those that buy, Como si no poseyesen. as if you didn't possess it. ¿Y los que disfrutan de este mundo? And those that enjoy this world, Como si no lo disfrutasen. as if they didn't enjoy it. Porque las apariencias de este mundo son pasajeras. Because the things in this world will pass. ¿Qué está diciendo el apóstol? So what is the Apostle Paul saying here? Hermano, tú tienes una asignación. Brethren, you have an assignment. Es que el Señor ocupe el primer lugar en tu vida. That the Lord take first place in your life. Amén. Que Amen. Él sea el centro de tu vida. That he be the first thing in your life. Que tu esposa te dice, oye, hazme esto. No, ahorita tengo un compromiso, yo ahorita vengo, lo hago más tarde. If your in-law says, do this, and you're like, no, I have a commitment, I'll Okay. come back. No quiere decir que la ignore It totalmente. doesn't ¿no? mean ignore her. It's talking about prioritization. Es prioridad las cosas que Dios te ha asignado. The things that God has asked you to do. Así que hay que entender las cosas. So we have to understand Así this. que mis amados hermanos, So my beloved brethren, el autor de la epístola de los Hebreos escribió, the author of the epistle to the Hebrews wrote this. porque aún poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Because even soon, the one that will come will not be long in coming. Qué bonito versículo. Porque aún poco, Because here in the limb, y el que ha de venir vendrá he that will come, y no tardará. and he won't keep you. Hebreos 10:37. It's in Hebrews 10:37. Santiago escribió, James wrote, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, have then you also patience and affirm your heart, porque la venida del Señor se acerca. because the coming of the Lord is close. Hermano, no os quejéis unos contra otros, Brethren, do not complain one to another, para que no seáis so condenados. that you are not El condemned. juez está a la puerta The judge is nearby, y el fin de todas las cosas se acerca. and the end of all things is near. Luego de dar instrucciones a sus apóstoles, el Señor Jesucristo ascendió al cielo. So after giving instructions to his disciples, the Lord Jesus Christ ascended to heaven. Y mientras los apóstoles miraban su ascenso, So while the apostles were looking at heaven, dos ángeles se pararon junto a ellos y les dijeron, two angels appeared before them, and they said, varones galileos. Gentlemen from Galilee. ¿Por qué les dijo varones galileos? Why did he say gentlemen of Galilee? ¿Por qué no le dijo varones judíos? Why didn't he call them Jewish people? Porque los discípulos ninguno era de Judea. Because they were not from Judea. Ellos no nacieron en la cuna del judaísmo. They weren't born in all of the Judaism in La that sense. tribu de Judá era donde estaba Jerusalén, You know, that tribe of Judah, o es donde was está Jerusalén, or where Jerusalem is today. y ahí están todos los religiosos. That's where all the religious leaders were. Pero Jesús no pudo entrar con ellos, But Jesus wasn't in with them
buscó a unos de Capernaum, He looked at those in de Galilea. in Galilee. ¿Y los ángeles sabían eso? And the angels knew that. Algunos de ustedes no lo sabían, pero los ángeles sí. Maybe you guys didn't, but the angels Pero les dice, varones galileos, said, gentlemen from Galilee, ¿por qué están mirando al cielo? why are you looking into the heavens? ¿Por qué? Why? ¿Por qué están mirando al cielo? Why are you looking in the heavens? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre vosotros arriba al cielo, The same Jesus that has been taken to heaven from así vendrá como le habéis visto ir. will return Al cielo. in the same way you saw him go to heaven. Este es el mensaje del Evangelio. That's the message of the Que gospel. Cristo vino a la tierra, That Christ came. que murió, He died. que resucitó, He resurrected. que se ascendió al reino de los That he cielos ascended to the y que kingdom. vuelve otra vez. And that he will also return. Y estamos al punto de que ya es tiempo de que regrese. And we're close to that time of when he will Todas las return. profecías apuntan a que la venida del Señor está cerca. You know, all of the prophecies say that the coming of the Lord is close. Una de las profecías que más sorprendentes esperábamos nosotros One of the most astounding scriptures that we era la restauración de Israel. was the restoration of Israel. Será restaurado el reino de los... Porque los discípulos le preguntaron al Señor, Because the disciples asked him, when will this be restored? ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Will you restore the kingdom of Israel in this time? No es para vosotros conocer el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, It is not for you to know the things pero of the Lord at this recibiréis time. poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. But you will receive power when you come to Y me the Holy seréis Spirit. testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. And you'll be his witnesses in Samaria and Judea and the ends of the world. Aquí vemos So here we see de cómo el Señor les habla a los discípulos how the Lord speaks to the disciples acerca de que Él iba a restaurar el reino de Israel, that he was going to restore the kingdom. pero no era el tiempo. But it wasn't time. En 1948 In 1948, sucedió el milagro de la restauración de Israel. there was the miracle that happened in the restoration of the nation of Israel. Si tú miras una familia que se movió de nuestro pueblo a esta nación, If you see a family that died there in this nation, la segunda generación es muy diferente. that second generation is very La different. tercera ya no come frijoles. The third generation, for example, from our country, no longer even eats beans. Yo conozco, I know some. y otros no comen de esa, ¿cómo le llaman esa plantita que es babosa? Los nopales. Some of them don't eat Nepalese No. or heart of palm. Mucho menos el Cactus. menudo. Some don't eat menudo. No, eso no. No stomach Esa lining of cow. generación cambia totalmente su manera de comer, la nueva que nace aquí. Because the generation that's born in this country ¿Sí o no? changes their way of eating and acting, right? Tú tienes que cocinar, cuando uno está casado con una cultura diferente, So when you're married to somebody from a different por culture, ejemplo, yo soy de Colombia, for example, I'm from Colombia. mi esposa es de My Guatemala, wife is from Guatemala. mi hijo nació aquí y mi hija. My son and daughter were born here in the States. Entonces hay que hacer tres tipos de desayuno So these are three different types of breakfast here, o tres clases de lonche, or three different lunches. porque él no come lo que nosotros comemos, lo que yo como. He doesn't eat necessarily what I eat. Mi esposa a veces no come lo que yo como. My wife doesn't always eat what A I eat. ella le hace feliz unos frijoles negros She wants black beans. con crema, You know, she wants with con cream, queso salado, with that salted cheese, con plátano maduro frito with plantains that are fried, y un panito and a little bread para poderlo restregar con los frijolitos. to put the beans on. Y ese es su desayuno. And that's what she likes to eat. That's what my wife likes to eat. Yo como colombiano, As a Colombian, un tintico, a little coffee, black, with sugar, ujú, una arepita con queso an arepa that's got cheese inside, o un cafecito con la arepa, or a coffee with the arepa, una changuita, changuita. Can't que es translate un that. caldito It's a soup or de leche con crema y con huevo. with cream and egg. ¿Quién quiere eso de desayuno? Who wants that for breakfast, huh? Sounds Aquí una hermana está diciendo, good. You guys even put si ustedes la put vieran, cheese in your hot chocolate. entonces, yo también le pongo queso a mi chocolate. Los colombianos no le ponen el queso al Yeah. chocolate. Digo, los de acá. Yeah, Americans don't put cheese in Entonces their uno hot mira chocolate. las diferentes culturas que hay en cada persona. So you see these different cultures that people represent or they're in. Entonces, And so la gente que se mueve acá people that move here, pierde la cultura, they begin to lose that pierde identity las with the culture costumbres and the habits. y pierde traditions. toda la tradición. They lose all of their traditions.
Celebran el 5 de mayo, pero eso no tiene nada que ver. You know, they might celebrate the Cinco de Mayo, but it has really nothing to do with Mexican Pero culture. pierden toda su cultura. But they lose their Pero culture. imagínense que en el año 70 después de Cristo, So imagine in the year 70 AD, after Christ, los judíos fueron expulsados del territorio de Israel the Jewish people were kicked out of the territory that they were in y Jerusalem. duraron casi por 2000 años desterrados. And they were scattered for almost 2,000 years. Pero el Señor dijo que los iba a regresar. But the Lord said that He would return. Y en el año 1948, And then in the year 1948, esa nación es jovencita, it's a young nation, una potencia mundial ahorita, a Israel, world power, pero se establece en 1948. established in 1948. Estados Unidos se estableció en el 1776. The United States was born in 1776. Estamos cumpliendo casi 250 años. We're almost at 250 years. Israel tiene pronto 70 años. Israel is, 70 years old. Y el Señor la trae And the Lord brings de nuevo al territorio. all the people back to their territory. Esa era una de las profecías que tenía que cumplirse. That was one of the prophecies that needed to be fulfilled. Porque cuando Él vino la primera vez, Because when He came the first time, por 400 años el pueblo había sido llevado cautivo y estaba en Babilonia, en Medo y en Persia. the people of Israel had been in captivity in Persia and Pero Babylon. ellos tuvieron que regresar And they returned para restaurar a Israel, to restore Israel para que el Mesías viniera. so that the Messiah would come. El Señor no podía venir antes porque él venía al Monte de los Olivos. The Lord couldn't come because He came, into the Mount of Olives. La gente que estudia tiene que saber que tiene que haber algo más. ¿Por qué razón tenía que estar establecido Israel? And so when you understand that, you realize why the nation of Israel had to exist. Entonces, ¿qué estamos viendo? So what are we seeing? Ya se cumplió esa profecía, We saw that prophecy que fulfilled, era la más importante que necesitábamos que se cumpliese. which is the most important one we needed first. Y vamos a descubrir que hemos tenido una cantidad de países que están en contra del pueblo de Israel. And then what we come to find today is that there's many nations ¿Cómo in the world Israel that hate pudo Israel. pelear al mismo tiempo con Irán, How was Israel able to fight against Iran, con Siria, Syria, con el que está abajo, que comienza con F, ahorita ni me acuerdo, con Gaza, in the Gaza Strip, con el Líbano? with Lebanon? Todos esos países All of these countries, los desmanteló that they put, Israel, they attacked Israel. una nación que hace 70 años fue establecida. A small nation that's only existed for 70 years. Y estos que por años y años han estado ahí And these other nations that existed y for que many tenían generations. cantidad de armamento para acabar a Israel, And they had the weapons to destroy Israel. pero por la profecía el Señor los preservó. But the Lord protected them through the prophecy. He said He Y would. ahora estamos a punto de que se construya el nuevo templo de Salomón. And now we see the new temple of Solomon being built now. Ya las vacas están listas, The cows are ready. se las llevaron de Texas. They took them from Texas. ¿Sabía usted eso? Do you know Que la vaca roja nació en Texas, But that red cow, the Herbert, que las están preparando para volver al continuo sacrificio. they're preparing it to do continual Porque sacrifice. Daniel dijo que sería quitado el continuo sacrificio. Because in Daniel, he prophesied that the continual sacrifice would end. Los judíos no han podido sacrificar otro animal después de que fueron desterrados, The Jewish people have not been able to sacrifice animals since then porque Cristo vino a cumplir esa profecía. because Christ came to fulfill that. Pero tan prophecy. pronto el anticristo se aparezca But as soon as the Antichrist appears y comience la restauración completa de Israel, and we see the restoration of Israel, vendrá ese tiempo sobrenatural, you will see that supernatural time que viene el Señor. that the Lord comes. Y es lo que vamos a ver. ¿A qué viene el Señor? What is the Lord coming to do? Y eso es lo que tú tienes que saber, ¿a qué viene el So Señor? what is the Lord coming to do? Primero, First, con el resplandor de su venida, with the splendor of His return, va a destruir al anticristo He will destroy the con la Antichrist espada de su boca. with the sword of His mouth. Segundo lugar, Él viene Secondly, He comes a llevar a su cuerpo, a llevar a su to iglesia. take His church, His people. Y en tercer lugar, Él viene Thirdly, He comes para restaurar a Israel. to restore Israel. Algunos no entienden lo del milenio, Some do not understand the millennial reign porque cómo es que eso fue uno de los temas más complicados que tuve en el seminario, Those are one of the most complex things you discuss in seminary porque no se entendía muy bien como lo explican en cuanto al milenio. because they didn't have a good explanation for Pero what it was. gracias a Dios que me da una buena revelación acerca de esto. But I'm glad that the Lord was able to reveal some things. Entonces Él viene a purificar la tierra. So He comes to purify the earth. Cuando Jesús, y me les voy a decir algo, I'm going to tell you this. en el momento en que Él va a venir, In the moment that He returns,
Dice la Biblia que un ángel tomó una gran cadena en su mano It says that an angel will grab a big chain, y ató a la serpiente antigua que es el diablo, and the old serpent, who is the devil, al dragón the dragon, y a Satanás and Satan, y los ató por 1000 años. and he will bind him up for 1,000 Ahí comienza el years. milenio. That's when the millennial reign starts. Ahí no va a haber reino de tinieblas. There no more kingdom of darkness on this earth. Viene a restaurar a Israel, He becomes to restore Israel, porque él dijo because he said que por ellos haber desobedecido cuando en el Antiguo Testamento les dio las instrucciones, because when they disobeyed, based on what was given in the Old Testament, que no entrarían en el reposo. that they would not enter into the time of rest. Y el tiempo de reposo son 1000 años. And the time of rest is those 1,000 Por years. eso se cree que los israelitas no van a ser llevados al reino del cielo That's why they think that the Israelis will not be raptured or taken into heaven o a la Nueva Jerusalén, or to that New Jerusalem porque ellos entraron en desobediencia. because of that disobedience. Pero ellos tienen profecía, But there's a prophecy that they do have, porque le van a preguntar cuando le vean, because when they see Christ, they're going to ¿qué ask son him, esas marcas que tiene en sus manos what are those marks that you have on your hands y en su costado and on your side y en sus pies? and on your feet? Y el Señor les contesta, And the Lord will answer, esta me la hicieron en casa de mis amigos. they did this to me in the house of my friends. Dice que ahí van a llorar amargamente, This is when they will cry porque bitterly, se van a dar cuenta que ellos rechazaron al verdadero Mesías. because that's when they realize that they rejected the Y ahí true viene un Messiah, verdadero and arrepentimiento. there's a true repentance. Y comienza la restauración de ellos, And then a restoration pero no una comes, restauración totalmente espiritual. but not necessarily a spiritual one. Lo más lindo es que dice la Biblia, But most people think the Bible says, bienaventurado y santo blessed and holy is he el que tiene parte that takes part en la primera in the resurrección, first resurrection. porque la segunda muerte Because then the second death no tendrá potestad sobre ellos, has no power over porque them, serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo because they will be kings and priests of y Christ reinarán por 1000 años. and reign with him 1,000 years. Pues aquí entendemos So here we understand que la iglesia o los hijos que están esperando la venida that the Bible says that the children they're waiting on the return van a ser levantados will be raised up y van a ir a las bodas del Cordero, and will go to the weddings of the Lamb. que van a ser por 7 años. That'll be for 7 years. Bienaventurado el que es invitado a la cena del Cordero. Blessed is he that is invited to the Son supper of the Lamb. 7 años de celebración, There's 7 years of celebration, que son los 7 años que va a haber gran tribulación en la tierra. which will see a great tribulation on the earth at that time. Yo espero que tú no estés ahí, Which I hope you're not on the earth for porque yo that, ya hice mi reservación. because I already made my reservation at the dinner. Aló, Hello? yo lo entiendo. I understand that. Entonces, ¿qué va a suceder? So what's going to happen? Por eso dice Juan, ¿y quiénes son esos muertos que están con vestiduras blancas? And that's why John says, who are those who were dead with these white dressings? And white Ellos robes? son los que no fueron invitados a la boda, pero no estaban preparados. They were invited Eran to the wedding, but they cristianos. were not there. They were Christians. Como los que tenemos hoy en la iglesia, la mayoría de iglesias. Like the ones we have today, the majority of the church. Tienen religión, no tienen compromiso. They have religion. They don't have a No toman commitment. las cosas en serio. They don't take things seriously. Dijo, no, estos son las almas que salieron de la gran tribulación, These are the souls that survived the great que tribulation. no adoraron a la bestia ni al falso profeta, They didn't worship the beast or the false prophet. y que murieron por causa del testimonio de Jesucristo, And they died because their testimony to Christ. pero ellos no entraron a las bodas del Cordero, But they didn't enter into the wedding pero ellos van of the Lamb. a tomar posesión en la Nueva But Jerusalén. they'll take possession in the New Jerusalem. ¿Sí me estoy explicando? Am I making sense here? I know it's Revelation. Porque esto es complicado para muchas personas. It's complicated to understand. Esto me ha tomado a mí muchísimos años para poderlo entender y explicar de la manera en que lo hago. I've studied it for many years. Y luego el Señor viene a juzgar a su pueblo. And then it says that the Lord will come and return to judge his people. Cuando Jesucristo venga, So when Jesus Christ comes, juzgará a su pueblo. he will judge his people. Nuevamente juzgará a las naciones y separará a los rectos de los inicuos. And that he will judge the nations and separate the just from the ¿A not. qué viene? What will he do? A separar To separate los rectos those who are upright de los inicuos. from those who are not. Lo dice Mateo 25, 31 al We see 46. that in Matthew 25, 31 to 46. Juan, el de Apocalipsis, el revelador, escribió acerca del juicio John wrote in the great revelation there about the judgment. y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dada facultad para juzgar. And I saw thrones, and seated upon them, they were given the ability then to judge. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, vinieron y reinaron con Cristo por 1000 años.
And then I saw the decapitated they lost their head for their testimony for Jesus and for the word of God, and they came and reigned with Christ for 1,000 years. Y de los inicuos dijo, no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años. And those who were unclean, they did not return to live Y until eso está, 1,000 years passed. eso está en Apocalipsis 20. We see that in Revelation chapter 2. Habla del encadenamiento del gobierno de las tinieblas. It talks about the kingdom of darkness being chained Habla up. de que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Blessed is he that takes place in the first La resurrection. segunda muerte no tendrá potestad sobre The ellos. second death hath no power. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que no pasaron 1000 años, después del milenio. And the dead in Christ then later did not come back for 1,000 years. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Viene un milenio, So we're going to put it this way in que son short. un periodo de 1000 años. We see 1,000 years, a millennium. Es un tiempo profético. It's a prophetic time. Dios creó el universo en 6 días. Christ created the universe in 6 El days. séptimo descansó, On the seventh, he que es rested. simbólico al milenio. That's symbolic to Es a lo que quiere, millennium. el séptimo día es descanso. That seventh day. Si usted toma el Is rest. calendario So if you take a calendar y le da desde el comienzo de la creación, and you start at the creation, desde Adán hasta Noé, from Adam and Eve to Noah, fueron 2000 años. you get a period of 2,000 years. Luego, si usted observa que comienza el llamamiento a Abraham And then you see the call for Abraham hasta la venida del Señor Jesucristo, until the coming of Christ, la primera venida, his first coming. pasan otros 2000 We años. see 2,000 years pass. Luego hablamos de cuando Él ascendió al reino de los cielos, And then after Christ ascended into heaven, que a este se le llama el periodo de los gentiles, which is what we call now the period of the que Gentiles, los gentiles serían, que los judíos serían llevados cautivos a todas las naciones, where the Jews were taken captive in many nations hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. until the time of the Gentiles. Son 2000 años que Dios le ha dado a esta generación 2,000 years were given to the para que le Gentiles conozcan. to know Christ. ¿Están siguiendo? You follow me here? Esos son 6 días, Those are 6 days, son 6000 años. 6,000 years. Cuando hablamos de días de la Biblia, So we're talking about a day in the Bible. un día para Dios es como 100 años, digo 1000 años de nosotros. So one day for God is like 1,000 years for us. Entonces son solamente 6 días de Él. So these are just 6 days. Por eso yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y tú qué piensas en los 6 días cuando Dios creó al hombre? So what do you think in those 6 days when God created man? ¿Que fue tiempo de nosotros o tiempo de Dios? Do you think that was in our time or God's time? Se tomó ¿cuántos años para crear? How many years do you think creation actually took? 6000 años, 6,000 years. 6 días para Él. 6 days. Eso no es nada para Él. That's nothing for him though. Eso lo explica muy bien. And that explains the passage of time very well. Entonces uno tiene que saber que cuando alguien verdaderamente tiene conocimiento pleno de lo que está predicando So when someone understands what they're actually preaching, y que Dios te da la revelación y que le da luz verde para que tú entiendas con claridad cómo poder exponer esta palabra, and God gives you the green light on how to explain that, de cómo la creación tiene un tiempo para todo. how creation has a time for everything. 6 días se terminaron ya, están a punto de terminar. So 6 days are at the end, close to ending. La nación de Israel tiene una existencia de 3000 años, The nation of Israel has an existence there of 3000. 3,000 years. Estamos en el tiempo, casi los 3000 años del pueblo judío. 3,000 years from the Jewish people there. Entonces, 3000 años, 2000 desde la creación hasta Noé. So 2,000 from the creation to Del now. llamamiento de Abraham al tiempo que llevamos son 3000 años. And from where we are to now, we see another 3,000 years. O sea que son ¿qué? So what does that mean? 6000 años, 6 días. We see 6 days or Pero viene 6,000 un years. día que se llama el día no conocido. But the Bible talks about an unknown day, El día que no va a haber luz. Digo, el día que no va a haber oscuridad. a day where there's no light and no darkness. Que será un día maravilloso. But it would be a marvelous day. Y ese será el día. And that day Es el día más glorioso. is the most glorious day. Porque la presencia de Dios Because the presence of God estará para siempre. would be then remain forever. Ya no habrá oscuridad. There would no longer be darkness. Ya no habrán tinieblas. There would no longer be evil. Ya el enemigo está encarcelado. The enemy would be imprisoned and chained. La iglesia va a reinar The church would then y reign. los judíos van a predicar el evangelio The por 1000 Jewish años. people will then preach the gospel for 1,000 years. Amén. Amen. Se termina el día 7. The seventh day ends. Los judíos entran en su plenitud. The Jewish people enter into their La nueva plenitude. Jerusalén desciende del reino de Dios We see the New Jerusalem descend con from los heaven reyes y sacerdotes que son aquellos que han logrado
servirle a Él y que están nominados para servir. with the kings and priests who were nominated to serve God. Aquellos que miran las noticias y se dan cuenta que ahorita el presidente está nombrando su gabinete For example, those that are watching news see that the president's choosing a cabinet. y que han puesto a uno como secretario de Estado, que es un hermano cristiano, que es Rubio, So, for example, the Secretary of State is Marco Rubio, is a Christian. es un cristiano. Han puesto también a Peter, el otro que es el secretario de Defensa, And the Secretary of Defense, Peter otro que Hegseth, es cristiano. also a Christian now. Todo el grupo de gente que ha seleccionado este presidente, So all the people that the president has now todos son chosen, cristianos, they're all Christians, con excepción del vice president. with the exception of the vice president. Pero de ahí todo lo demás. But the rest, Muchos de ellos son cristianos. many of them are Christians. Y eso es lo importante entender, And that's how you got to understand. que llega el milenio, vendrá el principio al milenio. So when the beginning of the millennium comes, El milenio es un periodo de 1000 años durante la cual Jesús reinará sobre la tierra. the millennium is a period of 1,000 years in which Los Jesus will reign over the land, justos serán arrebatados para recibir a Jesús en las nubes. and the just will then be able to receive the Lord in the clouds. Y aquí viene el propósito de la venida del Señor. So here we see the purpose of the La coming venida de of Cristo Christ. tuvo varios propósitos, entre ellos la primera venida. The first coming of Christ had many purposes in it. Primero vino a pagar por los pecados de la humanidad. First was to pay for the sins of humanity. Segundo, Él nos vino a revelar al Padre. The second one was to El reveal the Padre Father. no fue conocido por las culturas anteriores. Cultures before did not understand the Father. Se le llamaba Padre a Abraham, pero nadie le llamó Padre a Dios en el Antiguo Testamento. They called Abraham Father, but they didn't call anyone else Father. Pero Jesús dijo, yo vengo a revelar al Padre. But the Lord said, I come to reveal the Father. Vino a brindar un segundo comienzo y un nuevo Edén para purificar la tierra. And he comes to have a new Eden, Y resucitar a los muertos to resurrect the dead, y glorificar a los vivos. to purify the land and glorify the living. Resucitar a los muertos y qué? Resurrect the dead and what? La lectura que leía el hermano esta mañana. The verse that the brother read Y el before. Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. And the Lord with the trumpet of God and the voice of an archangel will raise up those who are dead in Christ, and the ones who are in Christ will rise first. Y eso es lo que Él viene. And that's what he comes to do. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá, y en una nube blanca Cristo ya vendrá al sonar de la trompeta y nos llevará. So when Christ returns, that we will see him like this white cloud, and the whole world will see him, and we'll hear the trumpets that'll take. Ya mencioné algo del propósito de la segunda venida. Voy a mencionar algo más. I'm going to share something else about a second. ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo en su segunda fase? So what's the point of Christ coming in the second time? Darle un sentido de esperanza a los creyentes, You know, to give a sense of hope to the believers, reinar con su pueblo por la eternidad to reign with his people for eternity, y reunirse con su iglesia. to reunite with his church. Ese es el propósito. That's his purpose. Castigar la maldad y el del reino de las tinieblas. To punish the evil and the kingdom of darkness, Y reencontrarse con su pueblo terrenal Israel. and to find him with his earthly people of Israel. ¿Me explico? Does that make sense? Todo lo que había explicado. El establecimiento del reino de Cristo es la idea de que Cristo gobernará la tierra con justicia, con misericordia y amor. The establishing of the kingdom of Christ is the idea that Christ will reign over the earth with justice, mercy, and love. Este reino se manifestará plenamente al final de los tiempos, And this reigning or this kingdom will manifest itself plainly in the final cuando times, todo mal when all y evil rebelión and rebellion sean eliminados. will be eliminated. Amén. Amen. Desde entonces comenzó Jesús a predicar el arrepentimiento, And from then, Jesus was proclaiming, porque el reino de los cielos se acerca. he said, repent because the kingdom of God is. Eso era su mensaje principal. That was the main message of Christ, Él vino a formar un pueblo to form a people, para que ese pueblo le conociera that those people would come to know him y para llevarlos a reinar. and take them to reign. Cuando un presidente escoge su gabinete, For example, when a president ¿qué chooses his busca? cabinet, ¿Qué buscan las personas? what is he looking for? Fidelidad, He's looking for faithfulness, compromiso. commitment. ¿Qué más busca? What else is he looking for? Que estén capaces de hacer el trabajo. That they're able to do the work. ¿Usted piensa que el Señor va a llamar a su reino gente que no hace nada? Do you think the Lord is going to call to his kingdom people that don't do anything? Ah, no, yo voy a ser el ministro de defensa de los Estados Unidos. Oh no, I'm going to be the minister of defense of the United States. Oh, no, de Estado, del reino de Dios. No, the kingdom of No, God. ¿de quién? What Ok. No. ¿Qué es eso? does that even mean?
Si aquí ni te defiendes tú. Here you can't even defend yourself. Por eso hay que entender, hermanos, So we have to understand. que esto no es morirme, irme para el cielo y acostarme en una hamaca y estar allá chichorreándome. It's not about dying, going to heaven, and then just laying in a hammock all day. Y que los ángeles me estén trayendo agua de coco. And that the angels are bringing me coconut water as I'm there relaxing. Eso no es así. It's not like that. La Biblia dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Blessed are those that die in the Lord. Sus trabajos terminarán, Their works will pero end, sus obras continuarán. but it will continue. Seremos reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo. We will be kings Y and priests reinaremos of con Christ él. and reign with Him. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added. Busca el reino de Dios, que es donde vas a vivir la eternidad. That's where you will live eternity. No ande buscando cosas donde no necesita buscar. Don't look for things that you don't need to be En el looking for. internet no lo vas a encontrar, ni en It's las not- redes sociales. It's not going to be on social media or the internet. Le gastas más tiempo a eso. You're wasting more time with that. A los jueguitos. The games. Hay hermanos en la iglesia que están viciados de esos juegos. Their brothers in the church, you know, they have this vice of these little games. Algunos porque el pastor los está viendo y no lo están haciendo ahorita. You know, some the pastor's looking at them right now, so they're not playing that Pero se moment. mantienen ahí con los jueguitos, se mantienen distraídos totalmente. They're totally distracted. Eso es lo que el enemigo quiere, And that's what the enemy wants, que tú te distraigas, for you to be distracted. para que llegue la destrucción y no te des cuenta. So that destruction comes and it doesn't take from you. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. And that's what we must understand. Dice la Biblia, tuyos son, Señor, la grandeza Yours then, O Lord, are the y el greatness poder and power y la gloria and the glory y la victoria and the y victory la majestad. and the majesty. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Yours is everything in the heaven and the earth. Tuyo también es el reino Yours is the kingdom, y tú estás por encima de todas las cosas. and you are above. Imagínense estar en el reino con el Rey de Reyes Imagine being in the kingdom with the King of y Kings Señor de and Señores Lord of Lords, y estarle sirviendo día y noche. and be serving Him day and night. ¿Cuántos desearían ese privilegio? How many of you would love that privilege? Nomás uno o dos Just personas. one or two, maybe? Ay, ay, ay. Ahora, no tengan miedo, Fear not. mi rebaño pequeño, porque es buena voluntad del Padre darles el reino. Fear not in the thing of small beginnings, because it is the will of the Father to give you the kingdom. No tengan miedo, Do not worry, do not mi fear. rebaño pequeño, You know, in that small thing. porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Because it is the good will of the Father to give you ¿Para qué the está kingdom. creando un reino? You know, why is He creating a kingdom anyway? Para que los fieles puedan reinar con Él. So that the faithful will reign with Para Him. que los santos puedan gobernar con Él. So that the saints will reign with Him. Cambia tu mentalidad, hermano, de la religión que te enseñaron. Change your religious mindset of whatever you have. Que nos morimos, That we die, que nos vamos para el purgatorio, that we go to purgatory. a otros los dejamos en el limbo Some other people are in limbo. y pues nos llevamos para el cielo después. And then we'll make it to heaven sometime Y after. que después cuando venga el día del juicio final, And then when that final judgment day comes, vamos a venir del cielo para que nos juzguen. then we'll come back to get judged Eso es una again. religión falsa. That's a false religious teaching. Nadie que ha muerto se ha ido al cielo. No one that died has gone straight to heaven. Jesucristo fue el único que resucitó entre los muertos. Christ is the only one that Estaba resurrected the escuchando dead. una señora que fue con el doctor I was listening to a sister that went to the doctor, y le dice el doctor, and she says, Doctor, no, el doctor le dice, the doctor says to her, ¿tú de qué religión eres? what is your religion? Dijo, yo soy evangélica. I am an evangelical. Oh, dijo, no me gusta eso, Oh, I don't like that. porque los evangélicos no creen a la Virgen. Because the evangelicals, they don't believe in the virgin. Ok, doctor. Okay, doctor. Le voy a poner un ejemplo. I'll give you an example. Yo vengo aquí I come here a buscar al doctor, to find a doctor. pero el doctor no está, The doctor's not there. pero la mamá del doctor sí está. But the mother of the doctor is there. Entonces yo le digo, And so I say, señora, como el doctor no está, Sister, since the doctor isn't there, ¿usted me podrá ayudar? can you help me? Dijo el doctor, no, Doctor, no. mi mamá no estudió para esto. My mother didn't study medicine. ¿Cómo la voy a poner? Le dije, pues lo mismo es. I said, well, it's the same thing. María fue el instrumento que Dios usó para traer a Cristo a la tierra. Mary was the instrument that God used to bring Pero ella no Christ, puede hacer to ningún bring milagro Christ. ni puede hacer nada. But she can't do any miracles. He doesn't have Porque that. que los function. hace es el hijo. Because the one who did that was a son. Aunque le pida a la madre, So even if you ask the mother, el que hace la obra es el hijo. the one who does the work is Christ. El doctor se quedó con la boca abierta y no pudo decir The nada. doctor is there with his mouth like, ¿A quién le oras tú? who do you pray to? ¿A quién le pide las cosas? Who do you ask things for? ¿A la mamá del doctor The mother of the doctor
o al doctor de doctores, or the doctor of al Señor de doctors, the señores. Lord of lords. Esto deberían de haber dicho amén por lo menos. You should at least say amen there, right? Jesús dijo, dejen a los niños Jesus said, let the que children vengan a mí come to me. y no se lo impidan, Do not stop them. porque el reino de los cielos es de quienes son como, es de quienes son como ellos. Because the kingdom of God is for those who are like No te them. preocupes de tus niños, Don't worry about your enséñales kids. a amar a Dios, Teach them to love God. pero de ellos es el reino de los cielos. Because theirs is the kingdom of God. Entonces todo lo que se predicó en el Nuevo Testamento era el reino, el reino, el reino, el reino. So everything that was preached there was about the kingdom and the kingdom and the El kingdom. gobierno de Dios tomando autoridad sobre todo And the government of God taking y reign llamando a unas personas a ser parte de su reino. to take people to be part of that kingdom. Qué lindo verlos a todos ustedes allá ocupados. How beautiful it is to see all you guys busy over there, Wow. right? Pero si aquí no sirve para nada, But if you don't do anything here, ¿qué va a hacer allá? what are you going to do over there? ¿Ah? Huh? Nadie me contesta. No one answers. Late Mateo Monday, dice, Jesús va a preparar lugar y vendrá nuevamente. that Jesus will prepare a place and Eso return dice again. Mateo y lo dice Juan. Matthew and John both say that. Malaquías dice, y la tierra será quemada. Malachi says that the earth will be burnt. Segunda Pedro 3, 10 al 13. 2 Peter 3, 10 to 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, But the day of the Lord will come like a thief in the night, los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, in which the heavens will have this great thunder, y los elementos ardiendo serán deshechos, and those things burning will be thrown out, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. and everything in the earth and those works in it will be burnt. Así que todo lo que tú te preocupas, So all that stuff you worry about, toda la riqueza que tienes, all the riches of the world se va a ser destruida, will be se destroyed, va a quemar. will be burned. Los inicuos serán destruidos, And those things will be destroyed, y aquí es lo que se predice el juicio final. and that's about the final judgment. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Do you not know that evildoers will not inherit the kingdom of God? No dejen de engañar, Do not be misled. ni los fornicarios, Neither fornicators, ni los idólatras, idolaters, ni los adúlteros, adulterers, ni los sodomitas. sodomites. Ya saben quiénes son los sodomitas, You ¿verdad? know who they are. Ni los pervertidos sexuales, Sexual perverted, ni los ladrones, the thieves, ni los ávaros, and those that hurt others, ni los borrachos, or the drunks, ni los calumniadores, those who cause calamity, ni los estafadores. and those who mislead people. Ellos no van a heredar el reino de They will not inherit the kingdom of 1 God. Corintios 6, 9 al 10. That's in 1 Corinthians 6, 9 through 10. Allá no va a haber ladrones, You're not going to see thieves. porque no va a haber policías cuidando de ustedes. You know, there's no police there working the line here. Imagínate que usted debe contratar policías para cuidar a la gente en el reino de Dios. Imagine having to find police, the kingdom of God. Por eso allá no van ladrones. That's why you don't see thieves there. Si eres un ladrón, roba todo lo que pueda allá, porque allá no vas a llegar, You know, if you're a thief, you could try to steal everything here. You're not going to be able to steal over there porque allá no vas a poder estar. because you won't be able to be there. Tome esa lista Take that list y piense en ella. and think about Y it. si hay algo acá que aplica a usted, And if there's something there in the scripture trata de cambiar. that applies to Busca your life, ayuda. change it. And find help. Conviértate al Señor. Change to the Lord. Cambia su manera de vivir. Change your way of La Biblia dice que el que robaba no robe más. he that steals that they no longer steal. Así que terminamos diciendo So we conclude in this el reino de gloria, 1 Corintios kingdom of 15. glory, 1 Corinthians. De la Biblia habla sobre la resurrección de los muertos y la gloria de los cuerpos resucitados. The Bible speaks of the resurrection of the dead and the glory of those bodies that are ¿Sabía usted que resurrected. usted sabe ver lo más guapo en el reino de Dios? That you're going to be the most beautiful there in the kingdom of God. A veces nos miramos al espejo y no nos gusta cómo nos vemos, Sometimes we look in a mirror and we don't like what we see, ¿verdad? right? Pero allá, But it's no, true. hombre, tú vas a estar hermoso, Oh, no, hermoso, but there you're going to be beautiful. porque el Señor te va a dar un cuerpo incorruptible de gloria, The body will be incorruptible of glory, una persona totalmente distinta. a very distinct person. Beautiful person. Allá sí voy a tener pelo. I'm going to have hair over there. En este pasaje se compara la belleza de los cuerpos celestes con la de los cuerpos terrenales. In this passage, we compare about the beauty of the heavenly Y se- bodies versus the earthly Y ones. se explica que los cuerpos resucitados serán imperecederos. And it says that the bodies that are resurrected will be perfect. Así que la venida del Salvador dará comienzo al milenio. And this is where the Savior talks about the commencement of Jesucristo the millennium reinará. and Christ reigning. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Blessed is he that takes part in the first La muerte resurrection. segunda no tendrá poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años.
that the second death hath no power over them, and they will reign with God and Christ for 1,000 Y los years. malvados no volverán hasta después de 1000 años a And, resucitar and those who are evil will not come back again for another 1,000 years para ir recibir la retribución. to be judged. Y el que no se halla en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. He that was not in the book of life was cast into a lake No of fire. juegues con tu vida, amigo. Don't play with your life. No juegues con el destino eterno de tu alma. Don't play with your eternal destiny. Por eso dice el Señor que el que gana su alma es sabio. You know, he that saves his soul ¿De is qué wise. sirve ganar todo el mundo y perder su alma? What is it worth gaining the world but Lo más losing your soul? valioso que tú tienes es tu alma. The most valuable thing you have is your soul. Invierte en ella, Invest in it, no en tu cuerpo, not in your body, no en las vanidades. not in your vanities. Ah, es que me gusta esto y que me gusta Oh, aquello. I like this or I like that. El hombre que está comprometido con Dios A man who's committed to no God, está comprometido con las cosas del mundo, he's not committed to those things in the world. porque esas son temporales. Those are temporary. Y dice Pedro que se van a quemar. And Peter says those are going to be burned anyway. Imagina que se queme mi Rolex, Oh, imagine my Rolex is burned, mi carro de lujo, my luxury cars, mis joyas, my jewels, todo lo que he gastado mi vida acomodándolo, everything that I've been trying to get in life se va a quemar. will be burned. ¿Y de qué me sirvió? And then what did it help? ¿Y por qué gastamos tanto tiempo en cosas que que son perecederas? And why do we spend so much time in things that we're going to Amados, el Señor viene pronto Brethren, the Lord comes quickly. y tenemos que estar preparados. We must be prepared. Tenemos que estar listos. Be ready. Que no te sorprenda la venida del Señor. Do not be astounded. Que Él venga por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. And he comes for a church that's holy, without Y que tú blemish, estés listo para esperarlo. and that you're ready there to Que el wait. Señor bendiga esta palabra. That the Lord bless this word Que el Señor bendiga a cada oyente. and bless everyone here. Y que esto te motive a vivir una vida de bendición. And that it motivates you to live a life of motivation. Vamos a orar al terminar We're going to pray y nos despedimos de las redes sociales. and we say bye from social media.